Egunon 30. La compensación al País Vasco por el déficit público estatal no tiene sentido. Tras todo lo que llevas leído sobre las críticas técnicas al concierto económico, esta, que hace la séptima, quizá te haya sonado a chino, sobre todo si no estás familiarizado con la tecnología presupuestaria pública. Por esta razón, aunque te he explicado en el anexo D, centrado en la terminología del concierto, lo que es el déficit público, me parece conveniente recordarte lo que decíamos ahí. 30.1. El concepto de déficit público se llama así, aunque también se utilizan las expresiones de déficit presupuestario o déficit fiscal, a la situación contable por la cual los gastos realizados por el Estado o por una comunidad autónoma, en definitiva por una institución pública, superan a los ingresos no financieros en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Por lo tanto, si has leído en un periódico que el déficit público español en el año 2015 se espera que sea de 50.000 millones de euros, eso significa que lo que el Estado prevé gastar en ese año, o lo que realmente ha gastado, si se trata de la liquidación definitiva del presupuesto, supera a los ingresos que ha tenido en ese año el Estado. La mayoría de las veces, esta magnitud económica, que tiene un gran elemento de trascendencia política, se expresa no en euros, sino en porcentaje del PIB. Habrás leído con toda seguridad, si sigues estos temas, que la Unión Europea tiene establecidas unas limitaciones que se extienden a todos los estados por las cuales el déficit público no puede superar un determinado porcentaje del PIB. Durante muchos años ha sido el 3%. Los estados que superan ese porcentaje sufren una penalización, en general una multa, que aplica la Comisión Europea. Por lo tanto, estamos hablando de un tema bastante serio. También conocerás que tras la crisis desatada en el año 2008 y las situaciones catastróficas, tanto públicas como privadas, que surgieron, se tomaron decisiones drásticas por parte del Consejo Europeo y la propia Comisión en el sentido de obligar a los estados, a todos los estados miembros de la Unión, y muy en especial a los que formaban parte del euro, como consecuencia de las graves dificultades de las que pasó esta moneda en un momento determinado, a reducir sus déficits públicos de manera radical. Con este objetivo, a cada uno de los países se les ha impuesto una determinada limitación en cuanto al déficit que puedan asumir, y los estados están obligados a cumplir con las mismas o pena de sanción. En el tramo final del año 2015 se ha generado una cierta polémica política como consecuencia de que el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha señalado que España no va a cumplir con el objetivo de déficit ni en 2015 ni en 2016. Según sus cálculos, en 2015 el presupuesto español se cerrará con un déficit del 4,5%, lo cual quiere decir que como el PIB español previsto para ese año es de 1.092.340 millones, ya estamos, 1.092.340 millones de euros. Casi 1,1 billones de euros. La diferencia entre los ingresos y los gastos públicos será negativa por un importe de 49.155 millones de euros. Este 4,5 supera el objetivo del 4,2% de déficit que ha sido establecido para este año desde el Ejecutivo Europeo. En opinión del mismo, el año 2016 será peor porque España, en lugar de cumplir con la meta definida para cerrar su presupuesto con un déficit de 2,8, alcanzará un 3,5%. 30,2. ¿Cómo se cubre el déficit? El déficit público, es decir, la diferencia entre los ingresos del presupuesto y los gastos del mismo, se cubren con la emisión de deuda pública, es decir, con un préstamo que realizan los acreedores. Como consecuencia directa de la crisis, en España se produjo una fortísima caída en la recaudación de ingresos, que también la sufrieron las tres haciendas forales, aunque con menor intensidad. Y como consecuencia de ello, la deuda pública española ha crecido desde el año 2007 exponencialmente. Si en aquel año estaba en 383.798 millones, con el último dato disponible, del 31 de agosto de 2015, el montante de la deuda había ascendido a 1.050.497, hablando en millones de euros, por lo cual estamos superando el billón de euros, con un crecimiento de 666.000
699 millones de euros. ¡Satanismo! Como ves, se trata de una cantidad de dimensiones abrumadoras que España tendrá que pagar a medida que vaya venciendo a los acreedores que le han prestado estas enormes cifras. 30.3. Dos cuestiones que afectan al concierto. Seguro que te estarás preguntando ya, después de haber leído todo lo anterior, por qué te lo estoy contando. Pues te lo aclaro de inmediato. Tanto el tema del déficit como el de la deuda son conceptos que están incluidos en el sistema de concierto económico y que tienen una relevancia sustancial dentro de lo que la metodología del cupo incorpora al mismo. ¿Cuándo negociamos? Habla Pedro Luis Uriarte Santamarina, el autor del texto. El concierto de 1981, el acuerdo al que se llegó fue dejar claro el artículo número 50 de aquel concierto, al apartado C, que los intereses y cuotas de armonización de todas las deudas del Estado contraídas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley de concierto y de las posteriores según determine la ley de cupo, se considerarán cargas del Estado no asumidas por la comunidad autónoma vasca. En definitiva, y por tanto, como sabes muy bien, el País Vasco está obligado a pagar el 6,24% de los intereses y las amortizaciones de la deuda pública estatal. Cuando acabo de facilitar el montante que ha alcanzado la misma en el año 2015, si multiplicas esa cifra por el 6,24%, obtendrás que el País Vasco, por de pronto, tendrá que pagar un total de 65.551 millones de euros en los años futuros, a medida que se vayan produciendo las armonizaciones, es decir, las amortizaciones de esas deudas, es decir, la cancelación de las mismas por devolución de su importe a los que pusieron el dinero anticipadamente. Además de los intereses que estos originen. Afortunadamente, en estos momentos bastante bajos, como consecuencia de que el Banco Central Europeo está siguiendo una política de lo que se denomina técnicamente expansión cuantitativa, que en lenguaje coloquial podríamos identificar como una política de dar dinero a manos llenas para engrasar la economía. Pues bien, dejando claro, por lo tanto, que el País Vasco tendrá que cargar con la parte que le corresponda, el 6,24% de los intereses y amortizaciones de la deuda del Estado, al que, considerados como cargas generales del mismo, el concierto de 1981 incorporó una novedad importantísima en cuya negociación Pedro Luis Uriarte Santamarina jugó el papel protagonista. Se trata del reconocimiento de que, en correlación con lo que te acabo de explicar, el País Vasco recibe como compensación la parte imputable del déficit que presenten los presupuestos generales del Estado en la forma que contempla la ley del cupo, disposición que se pactó y que se incorporó en el artículo 52 del concierto de 1981. En línea con lo dispuesto en el concierto de 1981, y dado que la misma disposición fue recogida en el del 2002, en el artículo número 6 de la Ley 29/2007 del 25 de octubre, por lo que se aprobó la Ley Quinquenal de Cupo del periodo 2007 a 2011, establece que del cupo correspondiente de cada territorio histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos. Y en el apartado C, en ese artículo, se explica uno de ellos: la parte imputable del déficit que presenten los presupuestos generales del Estado. Supongo que te estarás preguntando de inmediato de cuánto dinero estamos hablando. Pues bien, se trata de una cantidad sustancial, de acuerdo con lo que figura en el anexo 1 de la Ley Quinquenal de Cupo, que te acabo de citar, en el año 2007, como consecuencia de que el Estado preveía tener un déficit presupuestario de 40.872 millones de euros. Al aplicar esta cantidad, el 6,24%, resultó que el País Vasco dedujo del cupo bruto la cantidad de 2.550,4 millones de euros, precisamente por esa compensación del déficit público. Estamos, por lo tanto, hablando de cantidades sustanciales que quedan parcialmente compensadas por el hecho de que el cupo bruto, al abonar por el Estado, al ser los intereses y la deuda pública del Estado carga general del mismo, como te acabo de explicar, el cupo bruto incluye dentro del mismo precisamente el 6,24 de estas cantidades. 30.4. Los críticos del concierto discrepan de este ajuste. Pues bien, aquello que yo contribuí, dice Pedro Luis Uriarte Santamarina, a incorporar al texto del concierto de 1981, y como ha sido mantenido año tras año en las 5 leyes quinquenales de cupo que se han aprobado desde entonces, sin embargo, sorprendentemente, lo digo porque el planteamiento que incorpora el concierto es absolutamente lógico. Han aparecido voces críticas, una vez más, en relación con este tema. Las tres más significativas han sido las siguientes.
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Miquel Buesa, una persona que, independientemente de su historia personal y de su posición académica, es un enemigo visceral de todo lo que suene vasco, concierto económico, cupo. En noviembre de 2007 escribía un documento que tituló El Pufo Vasco. Como puedes comprender, por su título, nada académico por cierto, encerraba una crítica profunda al planteamiento del cupo. Una de las líneas que desarrollaba este moderado catedrático era criticar duramente el planteamiento del déficit por considerar que el déficit recogido en los anexos de las leyes de cupo es muy superior al déficit real del Estado, lo cual se traduce en una significativa rebaja del cupo que en su opinión no está justificada. Segundo, por su otro lado, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio Escudero, escribió una obra titulada Federalismo Fiscal y Sistema Foral, un concierto desafinado, que publicó en Hacienda Pública Española en 2010, en donde sostenía una tesis muy parecida a la de Miquel Buesa. Tercero, la tercera de las críticas provenientes de Javier Vicente Mantilla, inspector de Hacienda de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en su artículo del que habíamos comentado en otros lugares, titulado Constitucionalidad, Legalidad, Justicia del Concierto Económico en el País Vasco. La crítica que hace este funcionario se centra en afirmar en ese artículo que la compensación por déficit nos parece que no tiene sentido, y ello en base a las consideraciones que seguidamente exponemos. Consideración que hace es que los presupuestos del Estado pueden presentar un déficit por una triple causa. Primero, los ingresos son menores que los gastos. Dos, los ingresos presupuestarios son mayores que los ingresos reales. Y tres, los gastos reales resultan mayores que los gastos presupuestados. Al producirse una concurrencia de este último supuesto es cuando podrá comprobarse la Comunidad Autónoma del País Vasco no contribuirá al mayor coste de los servicios no asumidos, que deberá ser sufragado en su totalidad por el resto de las comunidades autónomas. Hasta aquí la tesis del señor Mantilla, que complementa con un ejemplo que dice lo siguiente: competencia no asumida que tiene un coste presupuestado de 100 euros, pero en realidad este 120. En principio, la Comunidad Autónoma del País Vasco contribuirá con el 6,24%, es decir, con 6,24 euros, mientras el resto de las comunidades contribuirá con el 93,76 euros. Al elevarse definitivamente el coste a 120 euros, las comunidades autónomas citadas en segundo lugar acabarán efectivamente soportando 176 euros. En definitiva, la contribución de la comunidad autónoma vasca será del 5,20%, mientras que la del resto acabará siendo de 94,8%. 30.5. Respondiendo a los críticos. Tras las posiciones críticas contra el ajuste del déficit que permite reducir el cupo bruto, vamos a ver las mismas. Analizando primero, porque es lo más sencillo, el planteamiento realizado por el miembro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Javier Vicente Mantilla, te diré que su planteamiento no puede ser más erróneo. Si recuerdas el ejemplo que ofrece para justificar su rechazo a la minorización del cupo bruto por razón del déficit, en relación con la cual manifiesta que nos parece que no tiene sentido, plantea un caso hipotético en el que una competencia no asumida, que tiene el coste presupuestado en los presupuestos generales del Estado de 100, finalmente tiene, al completarse el ejercicio, un gasto de 120 euros. Pues bien, el error que comete el señor Mantilla es que no parece no saber que el cálculo inicial que se establece para el cupo líquido a pagar por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco en base a los correspondientes presupuestos anuales del Estado está sujeto a una liquidación posterior, una vez que se concluye el ejercicio al que se refiere y se conocen los gastos reales realizados por el Estado. Por lo tanto, en ese ejemplo, al ser los gastos reales del Estado no los 100 euros presupuestados, sino 120, el cupo, que inicialmente se había calculado para el País Vasco de unos 6,24 euros,
por aplicación de idéntico porcentaje de contribución, pasaría a ser, una vez hecha la liquidación definitiva, de 6,488 euros, que significan el 6,24% del costo real de esa competencia no asumida y no el 5,20% que dice el señor Mantilla. En segundo lugar, el resto de las comunidades autónomas no sufragan ningún gasto, porque la relación que establece el concierto es directamente con el Estado, no afectando, por lo tanto, los flujos de pagos y cobros entre el Estado y Euskadi, y en absoluto los flujos de pagos y cobros del sistema de financiación de las comunidades autónomas del régimen común. Son dos modelos de relación diferentes y entre ellos no existe ningún tipo de vasos comunicantes. En cualquier caso, que existieran esos vasos comunicantes, el planteamiento del señor Mantilla sigue siendo equivocado, porque una vez que se conozca el importe de los gastos realizados por el Estado de esa competencia no asumida por la comunidad autónoma vasca, es decir, los 120 euros que incluye en su ejemplo, se procederá a realizar la liquidación definitiva hemos señalado anteriormente, en base a la cual la comunidad autónoma vasca pagará 7,488 euros por esa carga general del Estado, lo cual significa que el resto de las comunidades autónomas, insisto, que no es así, pero es para precisar lo que dice el señor Mantilla, pagarían 112,512 euros, es decir, exactamente el mismo porcentaje del 93,76% que antes soportaba. Y no los 113,76 euros con un porcentaje del 94,8, que indica el ejemplo equivocado de este miembro de la agencia tributaria estatal. Como puedes ver, por lo tanto, esta primera crítica no puede ser más errónea e injustificada. Segundo, soy un tipo con suerte, dice Pedro Luis Uriarte Santamarina, para contestar a los señores Buesa y Monasterio, la diosa Fortuna, nos ha enviado una manita, porque no ha habido que estrujarse el cerebelo para encontrar la respuesta educada. Ha bastado leer la que da precisamente uno de los críticos más constantes y acerbos del concierto económico. Nos estamos refiriendo al propio Ángel de la Fuente, al que hemos citado en otros lugares de esta obra. Efectivamente, en su artículo ¿Está bien calculado el cupo? Dedica unos párrafos a salir al paso de los planteamientos de los críticos citados anteriormente. En relación con sus manifestaciones, dice el señor de la Fuente lo siguiente: aunque comprensible, la objeción resulta incorrecta. La objeción resulta ser incorrecta, como ya hemos visto. El concepto de déficit que se utiliza en el cálculo del cupo no es el más habitual de la literatura y tiende a ser llamativamente elevado en comparación con este último, porque incluye el volumen total de los vencimientos de deuda estatal que se producen durante el ejercicio, lo que a primera vista se traduce en un incremento injustificado del importe de la corrección. El argumento, sin embargo, no tiene en cuenta que los vencimientos de la deuda también se incluyen en las cargas no asumidas, lo cual cancela el efecto anterior, haciendo que el importe de la corrección termine siendo independiente del volumen de vencimientos, tal como parecería lógico. Tras dejar claro su desacuerdo con el planteamiento de los señores Buesa y Monasterio, el señor de la Fuente puntualiza todavía más su posición, señalando lo siguiente: más generalmente, la cuestión relevante en el presente contexto no es el concepto de déficit estatal que se utiliza en las leyes quinquenales, es o no habitual, o podría ser razonable en sí mismo, sino si tal concepto, en combinación con el resto de los elementos de la fórmula que fija la ley, cumple o no el objetivo que parece exigir la lógica de la corrección por déficit, esto es, que la Hacienda vasca termine pagando exactamente la parte que le corresponde de las cargas no asumidas sin dobles cargos, pero también sin rebajas ocultas. Y continúa con su planteamiento el señor de la Fuente, señalando que por lo visto, hasta el momento, sabemos esta condición no se cumplirá necesariamente año tras año, porque parte del pago que correspondería al ejercicio en curso se aplaza al futuro siempre que las cuentas estatales presentan déficit. Sin embargo, es suficiente con que la condición se cumpla en términos de valor presente descontado, si aceptamos la lógica de la corrección por déficit. La pregunta que debemos responder es, por tanto, si el valor descontado del flujo de cupos futuros es igual al concepto de índice de imputación por la suma de la deuda inicial del Estado y el valor descontado del gasto primero,
del mismo en competencias no asumidas por las instituciones vascas, neto de los ingresos estatales no concertados. Tras hacer un análisis matemático del planteamiento en el que llega a emplear complejas integrales, llega a la conclusión que nos interesaba, que el del señor de la Fuente resume en la siguiente frase: de esto se deduce que el ajuste por déficit fijado en las leyes quinquenales es correcto. Las negritas empleadas en la referencia al artículo del señor de la Fuente son todas del autor, para destacarte las ideas más importantes contenidas en el mismo. Es decir, de esto se deduce que el ajuste por déficit fijado en las leyes quinquenales es correcto. 30.6. La compensación por déficit es correcta. Con todo lo anterior, habrás confirmado que el planteamiento que en su día se negoció por parte de Pedro Cruz y de Santa Marina con el Ministerio de Hacienda en la persona de Jaime García Lloveros en el seno de la Comisión Negociadora del Concierto del año 1981 es totalmente correcto. Habrás confirmado también que determinadas críticas que parecen llenas de sabiduría, y este comentario lo extiendo no solamente a estos, sino a bastantes de los anteriores, cuando se hace un análisis a fondo de los mismos, se derrumban con estrépito, como ha ocurrido con esta. Con la satisfacción de conciencia que esto produce, creo que estamos en condiciones de pasar al último de los capítulos de este título, en el que voy a pedir que realices tu valoración de estas 7 críticas técnicas al concierto económico. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti helpean.